Expediente 4/2019, audiencia de juicio para dictar sentencia que preside la ciudadana jueza interina del juzgado tercero de proceso oral en materia familiar de esta ciudad, la licenciada María Félix Sánchez Porras. Se declara abierta la audiencia. Tomen asiento, por favor. Buenas tardes. En la Ciudad de México, y siendo las 14 horas del día 29 de septiembre de 2019, doy cuenta a su señoría que nos encontramos constituidos en la sala oral número 24, a efecto de llevar a cabo la audiencia mencionada. Para efectos de identificación y constancia y protesta de ley, por favor, les pido... Sí, gracias, licenciada. Toda vez que la audiencia de juicio señalada con fecha 24 de septiembre y el 16 de octubre, ambas del año en curso, se llevó a cabo la expresión de alegatos de apertura y de cierre por las partes, así como el desahogo de las pruebas que les fueron admitidas en la audiencia preliminar de 29 de agosto del presente año, por lo que se declaró visto el asunto, por lo que en este acto se procede a dictar sentencia definitiva respecto de la demanda interpuesta por la señora, quien demandó en la vía oral familiar del señor la pérdida de la patria potestad que viene ejerciendo respecto de su menor hija, fundando su acción en las causales 1, 4 y 5 del artículo 444 del Código Civil aplicado para esta Ciudad de México, así como el pago de gastos y costas que origine el presente asunto, por lo que hace la prestación marcada con el inciso B. Respecto a la guardia y custodia definitiva, esta se desistió de esta prestación, por lo que atendiendo pues los hechos y consideraciones de derecho en que estimó la señora que fundó su demanda, las pruebas que al efecto así señaló en su escrito inicial, se admitió a trámite la demanda y se ordenó el formal y legal emplazamiento del señor, el cual pues tuvo lugar con las formalidades de ley y dio oportuna contestación a la demanda instaurada de su contra, negando las prestaciones que le fueron reclamadas, así como los hechos en que se sustenta la demanda, ofreciendo de igual forma al efecto las pruebas que consideró y las cuales en la audiencia preliminar de 29 de agosto del año 2019, en la cual se llevó a cabo dicha audiencia preliminar con la comparecencia de ambas partes, a la cual llegaron a acuerdos probatorios, así como acuerdos sobre hechos no controvertidos, por lo que en la segunda fase de esta audiencia preliminar se aprobaron estos acuerdos y se ordenó la admisión y preparación de las pruebas que a juicio de este tribunal consideró. Por lo que atendiendo la litis entablada en el presente asunto, y que es importante señalar que el derecho familiar se ocupa preponderantemente de la protección de los menores en cuanto a la persona y bienes de estos cuando no son emancipados, y que tiene su origen en la afiliación, ya que esta institución pues establece en beneficio de los hijos y que es una atribución que la ley les otorga a los padres, para que estos pues cumplan a la medida de lo posible pues con las obligaciones que la ley les exige de administrar, representar y educar a los hijos de la mejor forma posible, procurando siempre por la seguridad física, psicológica y sexual de los hijos, tal y como lo establecen los artículos 414 y 414 bis de este Código Sustantivo de la materia. Y bueno, pues como se ha dejado indicado, pues esta preservación de la integridad física y emocional de los niños, pues debe de vigilarse el exacto cumplimiento, que los padres cumplan con esta obligación de la patria potestad que les es encomendada por la ley, y que en caso de desatención a estos deberes, pues la sanción jurídica lo sería, en este caso, la pérdida de este ejercicio de la patria potestad. Lo anterior pues tiene su origen en base al interés primordial del interés superior de todo menor de edad, que tiene derecho de manera pues plena a gozar de sus derechos, y bueno, pues privilegiando pues siempre todas estas cuestiones que les son inherentes dada la corta edad con la que cuentan y la inmadurez emocional que pudiesen tener, que los padres sean los que tienen que cubrir pues estas satisfacciones, a efecto de que pues puedan alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y socialmente posible.
En este caso, pues la señora funda como su acción de pérdida de la patria potestad en las causales 1, 4 y 5 del artículo 444 del Código Sustantivo de la Materia, y los cuales indican, y que más adelante pasaremos a estudiar cada causal por separado. La primera nos indica que es la patria potestad se pierde por resolución judicial cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho. La fracción 4 es el incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días sin causa justificada, y la 5 por el abandono que el padre o la madre hicieran de los hijos por más de 3 meses sin causa justificada. Al efecto, pues la fracción primera, en la que se funda la señora como primera causal, en este caso, de acuerdo al caudal probatorio que la misma accionante exhibió y ofreció de constancias de autos, no se advierte alguna sentencia en la que haya sido el señor Mario Alberto Martínez Vázquez condenado a la pérdida de este derecho de patria potestad, por lo que se absuelve al señor Mario Alberto de esta causal invocada por la señora en la fracción primera del artículo 444 del Código Civil. Por lo que hace la fracción 4, que es el incumplimiento de la obligación alimentaria que por más de 90 días sin causa justificada, en este caso para la procedencia de esta causal de pérdida de la patria potestad en base a este incumplimiento del débito alimentario, es necesario acreditar que exista una condena, una resolución, acuerdo, llámese acuerdo, resolución, en la que se hubiera condenado al señor Mario Alberto Martínez Vázquez al pago de una cantidad a favor de su menor hija. Y bueno, para efectos de poder determinar si el incumplimiento total o parcial de la obligación alimentaria ha sido sin causa justificada. En este caso, pues como se ha dejado indicado, es indispensable que previamente esté determinada la pensión alimenticia respectiva, pues de otro modo el deudor alimentario tendría que realizar labores de ponderación reservadas a la autoridad judicial, y ello originaría que el deudor alimentario fuera juzgado hacia el pasado con base a una obligación determinada a posteriori por el juzgador. Y de ahí de calificar que el cumplimiento de la obligación alimentaria que tiene el señor con su menor hija es indispensable tener conocimiento del monto, y pues de acuerdo a estas pruebas que obran corriendo en autos que les fueron admitidas a la señora, no se advierte alguna de estas que exista una condena previa al pago de la obligación alimentaria a que tiene derecho la menor le sea cubierta por el señor. Por lo que en base a este caudal probatorio que fue desahogado en las audiencias de juicio de 24 de septiembre, no se advierte pues esta causal, por lo que de igual forma se declara improcedente condenar al señor Mario Alberto Martínez Vázquez a la pérdida de la patria potestad, por lo que hace esta fracción 4 del artículo 444 del Código Civil, y lo anterior tiene su apoyo en la jurisprudencia que al efecto ha emitido la primera sala, de cuyo contenido es patria potestad para pronunciarse sobre su pérdida por cumplimiento parcial de la obligación alimentaria. Es indispensable que esté predeterminado el monto de la pensión respectiva, interpretación del artículo 444, fracción 4 del Código Civil para el Distrito Federal, vigente a partir del 10 de junio del año 2004. Los datos de identificación de esta jurisprudencia pues obrarán en la sentencia escrita, que al efecto se agrega al expediente en el que se actúa. Y así las cosas, de acuerdo a la causal que invoca la señora como la invocada en la fracción quinta del artículo 444 del ordenamiento ya citado, que es el abandono que el padre o la madre hicieran de los hijos por más de 3 meses sin causa justificada. En este caso, pues es necesario que, de acuerdo a
pruebas que cada uno ofreció, que cada uno de los colitigantes ofreció. En este caso, la señora ofreció como pruebas para acreditar la acción, la declaración de parte contraria a cargo del señor, así como la declaración de los testigos a cargo de las ciudadanas, así como el resto de las pruebas documentales que la señora ofreció y que le fueron admitidas en la audiencia preliminar. Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el señor, tenemos que él mismo ofreció como pruebas para acreditar la justificación que tuviera por el abandono que hizo en relación a su menor hija, o de no haber incurrido en esta causal. Al efecto ofreció la declaración de parte contraria a cargo de la señora y la declaración de testigo singular a cargo de la señora, las cuales, como se ha dejado indicadas, pues ya se llevó a cabo el desahogo de estas pruebas en la audiencia de juicio que tuvo lugar el 24 de septiembre del año 2016, y tomando en consideración que, de acuerdo a lo señalado por el mismo en la declaración de parte, así como en la junta anticipada que tuvo lugar en la audiencia preliminar que tuvo lugar con fecha 29 de agosto del año 2019, indicó él mismo que la última vez que vio a su hija físicamente fue como hace año y medio, sin recordar la fecha exacta, que no ha promovido ninguna acción judicial para establecer contacto con su hija, lo cual fue pues de igual forma confirmado con la prueba de declaración de parte contraria ofrecida por la señora a cargo de quien, de acuerdo a lo señalado en esta declaración de parte, nos dejó indicados que desde hace más de un año no ha convivido con su hija porque la señora da órdenes de que yo no conviva con ella. Yo le llamo a mi hija del teléfono de mi madre porque su mamá cada 8 días está con su hija. Le dice que le llame, que la actora le prohíbe ver a su hija, que su menor hija acude a la escuela, que está cursando el 5º grado, no sé el nombre de la escuela, lleva un instructor de matemáticas, sus calificaciones son buenas, yo he platicado con ella cuando las llamadas las hace con mi madre, el horario de actividades escolares no lo sé, no sé a cuánto asciende el costo escolar de la niña, que no sé si la niña tiene seguro social, hasta donde estoy enterado, padece de los pulmones porque cuando la señora Pamela estaba embarazada tenía discusiones fuertes porque no podía dejar de fumar. No utiliza lentes, nunca la he visto con lentes. De igual forma, indica que en el domicilio de la señora a veces llegaba a visitarla, a tener convivencias, pero que este año no ha tenido convivencias con su menor hija, que sabe que lo que le enoja a su hija es que no la dejen ver a su padre, que alguna otra cosa que le enoja a su hija es que no sabe si hay alguna otra cosa que le enoje a su hija, que sabe que a su hija le gusta salir a jugar con sus amigos, tener buenas calificaciones, que hace mes y medio la llevó su madre a Six Flags, que la lleva a comer, a jugar, que la lleven a comer y a jugar. Que sabe, bueno, pues igual forma indicó a preguntas de su propia abogada que su madre, la señora Tomasa Margarita, le da dinero y este dinero se lo envía a su hija, que se lo lleva los fines de semana, de lunes a viernes, que también le ha enviado vestimenta, despensa, calzado. Últimamente le envió útiles escolares antes de inicio de clases con su madre, hasta donde sabe si los recibió su menor hija. Que sabe que su hija sí lo reconoce, que es una relación muy bonita para ella, pues es su padre y expresa que lo quiere. De manera física tiene más de un año que no la ha visto, que el día del padre fue en la escuela donde que no ha promovido ningún tipo de juicios para poder visitarla, pero no por eso quiere decir que no la haya buscado siempre, que ha tratado de llevar a su hija con las cosas derechas, que no haya hecho nada, que no quiere decir que no le interese. Y en este caso, pues
de acuerdo a la declaración de parte que ofreció el señor a cargo de la señora, de las preguntas que fueron realizadas por su abogada, ninguna se advierte que la señora hubiera aceptado esa negación de permitirle convivir con su hija. Pues de acuerdo a lo señalado por la señora, esta indicó que cuida actualmente de la menor, que nunca se le ha negado que vea a su hija, que las puertas de la casa nunca se le han cerrado, que no ha tramitado pensión alimenticia, que tampoco le ha solicitado que conviva con la menor hija, que cuando se separaron en el año 2013, la niña y el demandado tuvieron una convivencia, que la llevó al centro comercial a comprar un enuco, que en el año 2017 aproximadamente la niña me pidió que le marcara a su papi porque iba a haber una convivencia del Día del Padre, pero que le marcó al señor para que la viera y él nunca llegó a verla. Se comunicó con él para solicitarle que viniera a ver el pasaporte, pero que él no va desde el 2013. Fue la última vez que convivió con su papá. Cuando la niña tenía 5 años, probablemente la menor lo reconocería. Que la menor no le ha solicitado una vez ver a su padre, que la menor le solicitó una vez ver a su padre el Día del Padre, que le marcaron para decirle y no llegó. Eso fue el Día del Padre, no recordando el año, si fue en el 2017 o 2016. La niña nunca le ha solicitado visitar a su familia paterna. La última vez que le marcó fue para mediados de enero del año 2019. Y pues de acuerdo al testigo singular que ofreció a cargo de la señora, pues de igual forma confirma lo ya señalado por usted en su escrito de contestación de la demanda, en la audiencia preliminar, en la declaración de parte, pues que usted tiene ya bastante tiempo sin ver a su hija y que esta testigo, pues aun cuando fue singular, pues no le constaron ciertas circunstancias, no señaló circunstancias de tiempo, modo y lugar, al indicar que no recordaba fechas, no recordaba cantidades. Sin embargo, pues lo único que se puede advertir de esta prueba testimonial lo es que las convivencias que ha tenido su menor hija ha sido con la abuela paterna, con la señora, y que únicamente usted ha tenido pues las llamadas telefónicas cuando acude la señora, que indicó pues que a veces ha dejado de acudir por tiempos según se encuentre enferma o según usted le envíe los artículos que le envía a su hija. Entonces pues no ha sido una convivencia regular, y en este caso pues de acuerdo a la plática que sostuve, si bien no es un medio de prueba que se valora como tal, la entrevista que se tuvo con su menor hija, la misma indicó que la última fecha en que lo vio fue el Día del Padre, en el cual pues usted acudió, llegó tarde inclusive, y que pues ella, como no sabía si iba a ir o no iba a acudir, pues su regalo lo dejó en la casa de su madre, que usted únicamente pues acudió a recoger el regalo y hasta ahí. No hubo, en la menor indicó pues con la expresión que a veces las expresiones que los gestos que uno hace pues dicen más que otras palabras, ¿no? De decepción por parte de su hija al no tener un padre presente. Y bueno, pues las llamadas pues son insuficientes para tenerlo a usted acreditando, señor, que cumpla con todas estas obligaciones que la ley le obliga, como lo son pues el de proporcionarle pues esa seguridad física, psicológica, sexual, que pues que su hija tenga pues todos un padre presente, pues para efecto de que crezca y crezca con los valores que usted y la señora le otorguen, para que pues su hija pueda crecer pues con toda esta medida de lo posible pues de manera sana e integral en su desarrollo. Y pues de acuerdo a las pruebas ofrecidas por la señora, pues estas le resultan favorables a la señora, toda vez que quedó acreditado pues la temporalidad que tiene usted de no convivir, que lo es por más de 3 meses, de tener en abandono que lo es su menor hija, por lo que
pues tomando en consideración que máxime que indicó pues que no ha iniciado ningún procedimiento pues para efecto de restablecer esas convivencias, ¿no? Más que un derecho de usted de convivir con su hija, es un derecho de su hija de convivir con ambos padres. Usted tenía esa obligación de hacer las gestiones necesarias para restablecer ese vínculo paterno-filial con su menor hija. Y bueno, pues toda vez que pues el incumplimiento a estos deberes que ha sido por un lapso prolongado y que pudo poner pues en riesgo la tutela que protege la patria potestad, tomando en consideración que fue omiso en atender y proteger y guiar a su menor hija pues en toda la formación educativa, física, durante un periodo pues extenso, y que fue únicamente con estas necesidades fueron cubiertas únicamente por la madre de su menor hija, por la señora, y es que es procedente pues declarar procedente la acción de pérdida de la patria potestad por la fracción quinta del artículo 444 del Código Civil, toda vez que al haber un padre ausente, pues esto podría acarrear graves perjuicios en su menor hija para el caso de requerir alguna cuestión médica urgente y dónde se le localizaría, ¿no? Entonces, pues en base a estos razonamientos que se hacen de las pruebas que ofrecieron y que quedó acreditado pues el abandono que usted ha tenido para con su menor hija, es que se debe declarar procedente esta acción de pérdida de la patria potestad, y sirve de apoyo pues los criterios que al efecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice abandono de un menor de edad, su interpretación como causal de pérdida de la patria potestad atendiendo al interés superior del menor, patria potestad, su configuración como una institución establecida en beneficio de los hijos, por lo que se procede a dictar los puntos resolutivos que versarán esta sentencia. Primero, ha sido procedente la vía oral familiar de pérdida de la patria potestad, en la que la señora justificó parcialmente su acción y el señor no justificó parcialmente sus excepciones y defensas. Segundo, se condena al señor a la pérdida de la patria potestad que viene ejerciendo respecto de su menor hija, para que en términos de ley sea ejercido únicamente por la señora, y la cual ejercerá la guardia y custodia definitiva de su menor hija en base a esta condena de pérdida de la patria potestad, quedando sujeto a todas las obligaciones que tiene para con su menor hija, señor, en términos de lo que establece el artículo 285 del Código Sustantivo de la materia. Tercero, no se hace especial condena en gastos y costas por no encontrarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles. Cuarto, se ordena guardar en el legajo de sentencias copia autorizada de esta resolución. La sentencia obrará también por escrito en el expediente en el que se actúa, en la que constarán los razonamientos de hecho y de derecho en la que se basa la voz, y puedan pasar al local del juzgado para que se les entregue una copia simple de esta sentencia, para que les entregue estas, y en términos de lo que establece el artículo 1057 del Código de Procedimientos Civiles. Se declara terminada la presente audiencia. Gracias por su asistencia. Solo certifica que la audiencia concluye a las 14 horas con 28 minutos.